Tema 23. El texto como unidad comunicativa, su adecuación al contexto y el discurso. El texto es la unidad comunicativa superior. No consiste en una simple suma de oraciones, sino en la construcción organizada, coherente, cohesionada y adecuada a una situación. El discurso, por su parte, es el texto considerado en uso, es decir, como práctica comunicativa situada dentro de un contexto concreto. Por ello, este tema exige relacionar lingüística textual, pragmática y análisis discursivo. Vamos a hablar ahora del texto como unidad comunicativa. La gramática tradicional tomó la oración como unidad central del análisis lingüístico. Sin embargo, muchos fenómenos no pueden explicarse adecuadamente dentro de los límites oracionales. Por ejemplo, la continuidad temática, la referencia, los conectores, la progresión informativa, la elipsis o la adecuación. La lingüística del texto surge precisamente para estudiar estas relaciones supraoracionales. En una secuencia como María llegó tarde, la profesora la miró con severidad, entonces guardó silencio, el sentido depende de la relación entre las oraciones. La remite a María y entonces enlaza temporalmente los hechos. El texto, por tanto, introduce un nivel de organización que no se reduce a la sintaxis de cada oración aislada. Vamos a intentar ahora definir el texto. El texto puede definirse como una unidad comunicativa completa, oral o escrita, producida con una intención, organizada internamente y adecuada a una situación. Puede ser breve, como el cartel Prohibido fumar, o extenso, como una novela completa, una sentencia judicial o un ensayo académico. Lo decisivo no es la longitud, sino su funcionamiento como unidad de sentido en una situación comunicativa. Para que una secuencia funcione como texto, debe presentar al menos tres propiedades fundamentales: la coherencia, la cohesión y la adecuación. A ellas pueden añadirse otros criterios clásicos de textualidad como la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad. Vamos a ver ahora cómo se relaciona texto y discurso. Los términos texto y discurso se relacionan estrechamente, pero no son equivalentes en todos los enfoques. El texto suele entenderse como el producto verbal organizado, el discurso como ese producto considerado en su contexto de uso con sus participantes, finalidad, género, canal y condiciones sociales de producción e interpretación. Es decir, que el discurso es texto más contexto. Así, una noticia, una conversación, una clase, una instancia administrativa o un debate parlamentario pueden analizarse como textos por su organización interna, pero también como discursos porque responden a prácticas comunicativas situadas en un contexto concreto. En este sentido, el discurso permite estudiar no sólo qué dice un texto, sino quién lo dice, a quién lo dice, con qué medios, con qué finalidad, en qué contexto lo dice y bajo qué convenciones sociales lo está diciendo. El texto tiene una serie de propiedades que ya hemos dicho antes y que vamos a explicar más detenidamente ahora. La primera de estas propiedades es la coherencia, que es la propiedad semántica que permite interpretar un texto como una unidad de sentido propio. Depende del tema global, de la progresión de la información, de la relación lógica entre ideas y del conocimiento compartido por emisor y receptor, cómo se vaya a desarrollar esta coherencia. Un texto coherente mantiene una orientación temática reconocible y organiza la información de forma interpretable. En Luis abrió un paraguas, la lluvia caía con fuerza. El lector establece fácilmente una relación entre ambas oraciones, porque activa su conocimiento del mundo. Es decir, el paraguas se usa para protegerse de la lluvia.
La coherencia puede apoyarse en relaciones de causa, consecuencia, contraste, explicación, ejemplificación, reformulación o conclusión. Por eso, no es una propiedad puramente gramatical, sino también semántica, cognitiva y pragmática. La propiedad número 2 del texto es la cohesión. La cohesión es el conjunto de procedimientos lingüísticos que conectan formalmente las partes del texto. Mientras la coherencia afecta al sentido global, la cohesión se manifiesta en marcas concretas. Por ejemplo, los pronombres, la elipsis, la repetición de palabras, los conectores, las sustituciones y muchas otras. Entre los principales mecanismos de cohesión destacan la recurrencia léxica, la sinonimia, la hiperonimia, la anáfora, la catáfora, la elipsis y los marcadores discursivos. La recurrencia léxica consiste en repetir o retomar un elemento para mantener la continuidad temática. Por ejemplo, el perro entró en la casa. El animal estaba empapado. La anáfora remite a un elemento anterior. Juan llegó tarde, él pidió disculpas. La catáfora anticipa información. Te diré esto. No pienso rendirme. Y la elipsis evita repeticiones innecesarias. María estudia latín, Pedro griego. Los conectores ordenan la relación entre los enunciados. Además, añade información. Por ejemplo, sin embargo, es un conector que introduce contraste. Por tanto, expresa consecuencia. Es decir, es un reformulador. Reformula lo que ya he dicho. Estos elementos son esenciales para la comprensión de textos expositivos, argumentativos y académicos, especialmente. La propiedad número 3 es la adecuación. La adecuación es la propiedad que relaciona el texto con su contexto. Un texto adecuado se ajusta al destinatario, al canal, al registro, al género discursivo, a la intención comunicativa y a las normas sociales de la situación. No se emplea el mismo registro en una conversación familiar, en una instancia administrativa, en una exposición académica o en un mensaje informal. La expresión, por ejemplo, solicito la revisión de la calificación obtenida. Esta frase resulta adecuada para un escrito formal, mientras que sería extraña en una conversación cotidiana entre amigos. La adecuación implica seleccionar el registro conveniente, organizar el texto según el género discursivo correspondiente y respetar la relación entre emisor y receptor. Por ello, un texto puede ser gramaticalmente correcto y, sin embargo, comunicativamente inadecuado si no se adapta bien a la situación. Ahora ya vamos a hablar del contexto, ¿no? Vamos a dejar de lado el texto por un momento. Hemos dicho que el contexto es texto más es lo que rodea al texto, perdón. El contexto es el conjunto de factores lingüísticos, situacionales, sociales y cognitivos que intervienen en la producción e interpretación de un enunciado. Incluye quién habla, a quién se dirige, dónde, cuándo, con qué intención y qué conocimientos compartidos hay. Un enunciado como hace frío aquí puede ser una simple constatación, una queja o una petición indirecta para cerrar la ventana. La forma lingüística es la misma, pero el sentido cambia según la situación. Conviene distinguir entre cotexto y contexto de situación. El cotexto es el material lingüístico que rodea un enunciado dentro del propio texto. En Juan perdió el tren, por eso llegó tarde. El conector por eso solo se interpreta correctamente gracias a la oración anterior.
por ejemplo. El contexto de situación comprende las circunstancias externas al texto: participantes, tiempo, lugar, finalidad, etc. Por ejemplo, ¿puede abrir la ventana? Aquí el enunciado tiene una forma interrogativa, pero en una situación concreta puede funcionar como una petición cortés. Vale, vamos a explicar ahora el concepto de referencia. La referencia es la relación entre las expresiones lingüísticas y las entidades, hechos o ideas a las que remiten. Puede depender de la situación comunicativa, del contexto o del conocimiento compartido. La referencia deíctica depende del aquí y ahora en la enunciación. Yo, tú, aquí, ahora, este. La referencia anafórica remite a un elemento anterior, mientras que la catafórica a uno posterior. Concepto de presuposición. La presuposición es la información que el hablante da por supuesta y que el receptor debe aceptar provisionalmente para interpretar el enunciado. En Juan ha dejado de fumar se presupone que Juan fumaba antes. En la hermana de Pedro vive en Valencia se presupone que Pedro tiene una hermana. Las presuposiciones son relevantes porque parte del significado textual no se afirma de manera directa, sino que queda implícito como trasfondo compartido. Su análisis resulta especialmente útil en textos argumentativos, publicitarios, políticos y periodísticos. Concepto de implicatura. La implicatura las implicaturas son los significados inferidos y que no están expresados literalmente. Surgen de la relación entre lo dicho, el contexto y las expectativas cooperativas de la comunicación. En un diálogo como ¿vienes al cine? La otra persona dice, tengo que estudiar. Aquí la segunda intervención no dice literalmente no, pero el receptor infiere que el hablante probablemente no irá al cine. La implicatura permite explicar cómo los hablantes comunican más de lo que dicen explícitamente. Todo esto nos lo cuenta Grice en su teoría pragmática y él relaciona estas inferencias con el principio de cooperación, que es la predisposición que tiene la otra parte del discurso para sacar la máxima información posible de tus palabras. Y esto lo relaciona con las máximas de cantidad, cualidad, relación y manera. Inferencia. La inferencia es el proceso cognitivo mediante el cual el receptor completa significados no explícitos a partir del texto, del contexto y de su conocimiento del mundo. Por ejemplo, entró empapado y dejó el paraguas en la puerta. Inferimos que probablemente estaba lloviendo, aunque el texto no lo diga, pero lo podemos saber. La inferencia es básica para la comprensión lectora, porque permite recuperar sujetos elididos, identificar referentes, establecer relaciones causales, interpretar ironías y reconstruir la intención comunicativa del emisor. Ahora vamos a hablar de los principios de interpretación del discurso. El número 1 es la expansión del contexto, que consiste en ampliar la información necesaria para interpretar un enunciado. A veces no basta con la oración inmediata. Necesitamos el género, la situación, el conocimiento compartido, la intención del hablante o el marco cultural. Un enunciado como "eso fue brillante" puede ser un elogio sincero o una ironía. Solo la expansión del contexto permite decidir qué interpretación resulta más adecuada. Interpretación local.
El principio de interpretación local indica que el receptor intenta interpretar cada elemento a partir de su entorno inmediato antes de recurrir a contextos más amplios. Este principio permite resolver muchas ambigüedades mediante el contexto próximo. En Pedro vio a Juan cuando salía de casa, puede haber ambigüedad sobre quién salía de casa. No sabemos si es Pedro o si es la persona que lo ve. En contexto local, las oraciones anteriores o el conocimiento de la situación ya son los que ayudan a determinar la interpretación más probable. Y en número 3 tenemos el principio de analogía. El principio de analogía supone que interpretamos los textos nuevos a partir de patrones ya conocidos. Géneros, situaciones comunicativas, esquemas narrativos, debates, noticias, etc. Cuando leemos, estimado señor, activamos inmediatamente expectativas propias de una carta formal, por analogía con otras cartas formales leídas. Este principio muestra que la interpretación textual no depende solo de la gramática, sino también de la experiencia comunicativa y de las convenciones discursivas compartidas. Y vamos a hablar ahora del análisis del discurso, que es donde todo esto se lleva a la práctica. El análisis del discurso por sí mismo es una disciplina que estudia el lenguaje dentro de un uso concreto. Atiende a la relación entre texto, contexto, interlocutores, intención, género, práctica social, etc. No se limita a describir la estructura interna de los textos, sino que analiza cómo funcionan en situaciones reales de comunicación. Mientras la lingüística textual se centra especialmente en las propiedades internas del texto, el análisis del discurso amplía la mirada hacia las condiciones de producción, circulación e interpretación de los enunciados. Entre las principales unidades del discurso pueden distinguirse, primero, el enunciado, el turno de habla, después la secuencia discursiva y el género discursivo. El enunciado es la unidad comunicativa mínima. El turno de habla organiza la interacción conversacional. La secuencia discursiva articula modos de narrar, describir, argumentar, explicar o dialogar. Y el género discursivo fija normas socialmente reconocibles de comunicación. Son géneros discursivos, por ejemplo, la noticia, la crónica, el debate, la entrevista, la exposición oral, la instancia, el correo formal, el artículo de opinión, el comentario de texto o la clase magistral, por ejemplo. Cada género impone expectativas sobre estructura, registro, finalidad y, sobre todo, la relación con el destinatario y el rol de cada uno de los hablantes. Vamos a hablar ahora de los actos de habla, que es una teoría que nos dice básicamente que hablar también es actuar, que al emitir un enunciado no solo transmitimos información, sino que podemos prometer, ordenar, preguntar, advertir, felicitar, rogar, etc. En te prometo que iré, el hablante realiza una promesa. En ¿puedes cerrar la puerta? La forma interrogativa puede funcionar como una petición, ¿vale? Los marcadores discursivos son unidades que orientan la interpretación del texto y explicitan relaciones entre las distintas partes del texto. No suelen aportar contenido referencial nuevo, pero guían la organización, la argumentación y la actitud del hablante. Normalmente se clasifican en organizadores, que serían en primer lugar, por último, para terminar, consecutivos, por tanto, así pues, de esta forma, etc. Contraargumentativos, sin embargo,
no obstante, reformuladores, es decir, o sea, en otras palabras, o ejemplificadores, por ejemplo, en concreto, en este caso, etc. Los géneros discursivos son formas relativamente estables de comunicación social. Esto ya lo hemos dicho antes. Cada género responde a una finalidad y a unas convenciones formales y temáticas, estilísticas, y normalmente hay un consenso en cómo debe desarrollarse cada uno de estos géneros y qué fórmulas tiene. Pues esa sería toda la teoría. Y si hablamos de proyección didáctica en secundaria y bachillerato, este tema permite trabajar la comprensión y producción de textos desde una perspectiva comunicativa, lógicamente. Por ejemplo, cuando el alumno se presenta a algún examen de certificación, tiene que tener muy claro los géneros discursivos para poder tanto analizar un texto como poder producirlo. El alumnado debe aprender a reconocer la coherencia global, los mecanismos de cohesión, adecuación al contexto y la interacción comunicativa y los rasgos propios de los distintos géneros discursivos. Y lo más importante de todo esto, es capital, es que en segundo de bachillerato estos contenidos tienen una aplicación directa en la preparación de la PAU o EBAU, especialmente las tareas de análisis y comentario de texto. El estudiante debe ser capaz de identificar la tesis del autor, la estructura interna, los argumentos que da y los tipos de argumentos, la modalidad discursiva, la tipología textual, las funciones del lenguaje, los procedimientos, la cohesión léxica y gramatical, los marcadores discursivos, la adecuación al registro y la relación del texto con su contexto comunicativo. Asimismo, el trabajo con textos reales permite entrenar operaciones propias del análisis textual. Esto ya sería cuando intentamos resumir un texto, formular un tema, reconocer la intención del emisor o explicar la organización de ideas. Desde el punto de vista metodológico conviene combinar el análisis guiado de textos con tareas de producción, ya que el alumnado puede transformar un texto informal en formal para ver cómo se desenvuelve y cómo adquiere estas herramientas de producción de textos. También puede identificar implicaturas en diálogos, analizar conectores en un texto argumentativo o redactar una instancia, una noticia o un comentario de registro adecuado. Y la relación de todo este tema con la capacidad lectora salta a la vista, así como la capacidad crítica. Y nada, como conclusión mínima, el texto es una unidad comunicativa dotada de coherencia, cohesión y adecuación. No se nos olviden estas tres palabras. Su interpretación depende del contexto, del cotexto, de la referencia de las presuposiciones, las implicaturas y las inferencias. Y el discurso, entendido como texto en uso, permite relacionar la gramática con la pragmática, los géneros y las prácticas comunicativas reales.